fundador del Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv, porque para Dios el futuro es historia. No me alejen, paz a ustedes, amigos de Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Bienvenidos a un pequeño mensaje que voy a desarrollar para ustedes desde Bolivia, más concretamente desde la ciudad de La Paz. Es un mensaje en el cual quiero despejar algunas dudas e incógnitas ante la múltiple cantidad de correos electrónicos que he recibido en las últimas horas, en los cuales la gente abrumada está preguntando cuál es la diferencia entre pactos y votos, debido a una circunstancia que se ha presentado a nivel latinoamericano y mundial en las últimas horas, y me refiero a la famosa y tan mentada maratónica, que se difunde en un canal televisivo que emite su señal desde Centroamérica, más concretamente desde la ciudad capital San José de Costa Rica. Me refiero a Enlace TVN. Como es de conocimiento público, este canal televisivo desde hace años atrás ha emprendido las famosas maratónicas, en las cuales recolecta dinero de múltiples naciones a través de los medios telefónicos, correos electrónicos, etc. Lo más llamativo y lo que debe ser conocido en este momento es que ellos están utilizando un lenguaje bastante parecido al de la verdad, distorsionando la escritura. Debe quedar claro que las palabras que están utilizando en su léxico sí se pueden encontrar en la Biblia. Preferentemente estos predicadores falsos utilizan términos como pactos y votos, y es necesario aclarar sin más ni más lo que esto significa. Quiero en principio dejar algo bien en claro. Los movimientos doctrinales sanos, las iglesias puras, que se apegan a la palabra de Dios, se sustentan con dos medios: las ofrendas de amor y los diezmos. Lo repito una vez más, no tenemos nada en contra que una iglesia o un medio de comunicación cristiano, para su sustento, pida ofrendas de amor y solicite en las iglesias también el diezmo, pero no como un requisito salvífico, aclarando. Pero debe dejarse claro también que estas dos palabras, o tres inclusive en este momento, una más que viene a mi mente, semilla, han sido prostituidos estos términos bíblicos. Se les está pretendiendo dar otra dirección diferente al que Dios le dio en su palabra. Desde ese tiempo atrás, personalmente yo he tenido que desenmascarar a nivel internacional a este canal televisivo llamado Enlace TVN. Y no solo a ellos, sino a la múltiple cantidad de pastores que en los púlpitos están haciendo pequeñas maratónicas cada domingo en sus congregaciones. El tema del pacto se generalizó, se irrigó prácticamente como un tumor cancerígeno en todas las iglesias de Latinoamérica, que es donde más nosotros nos dedicamos a dar conferencias en vivo y en directo en Latinoamérica. Pero créanme, he sentido un vivo celo, una preocupación muy grande, porque se está perdiendo el concepto básico de lo que es un pacto. Los denunciamos en su debido momento, pero consideramos que es necesario volver a tocar este tema de los pactos. Quiero dejar claro esto. ¿Qué es un pacto? El pacto es una alianza, un testamento, un acuerdo voluntario de partes. Es una alianza, lo repito una vez más. Esta palabra pacto proviene del hebreo berit. Lo repito una vez más: pacto, alianza o testamento. Eso significa la palabra en hebreo berit. Y tome en cuenta esa palabra. La Biblia es clara y enfática. El hombre no puede hacer pactos con Dios. Absolutamente no. El ser humano podrá pactar, hacer acuerdos con sus semejantes. Acuerdos de compra y venta, acuerdos como el matrimonio. El pacto es un matrimonio, el matrimonio es un pacto. Pactos entre presidentes, entre gobiernos, es lícito. Inclusive los satanistas hacen pactos con el diablo. Pero nunca el ser humano podrá pactar con Dios. Porque en todo pacto hay la dádiva, la entrega de algo a alguien. El hombre no le puede dar nada a Dios, porque Dios lo tiene todo. Lo que Dios demanda
del hombre no son sus bienes materiales, sino su corazón arrepentido. Cuando tenemos esto en claro, podemos comprender que el hombre no puede comprar la salvación de ninguna forma. Pero estos medios de comunicación y enlace preferentemente, se ha dado la tarea de engañar al pueblo evangélico en Latinoamérica. Definitivamente, lo digo y lo sostengo, la red Enlace TVN no es, escuche bien, y sus filiales, no son, más claro, un medio de comunicación cristiano. Enlace es un negocio, pero no un canal cristiano que predica el Evangelio. La palabra pacto, lo repito una vez más, significa alianza o testamento. La Biblia nos enseña que Dios hizo 7 pactos con la humanidad. Ya hizo los 7 pactos. El número perfecto de Dios, el 7. Trataré de resumir estos 7 pactos en los siguientes minutos. El primer pacto que hizo Dios con la humanidad lo hizo en el huerto del Edén. En la teología se lo conoce como pacto edénico. Lo hizo con Adán y con Eva. La Biblia describe en Génesis capítulo 1, versículo 27 lo siguiente. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad, multiplicaos, escuche bien, llenad la tierra, gobernadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias que se mueven sobre la tierra. He aquí, versículo 29, dijo Dios, que os he dado, fíjese bien, el que da es Dios, es el hombre el que recibe. He aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Hermanos, este versículo es contundente. El que entrega es Dios, el hombre es el que recibe, y no da nada a cambio el ser humano a su creador. No están pactando, no están llamando por teléfono a Dios para mandarle dinero. Acá Dios dadivosamente entrega el control del mundo a nuestros padres Adán y Eva. El segundo pacto se lo conoce como pacto noágico. ¿De dónde viene el nombre Noaj? Noaj es el nombre en hebreo de Noé. Se lo podría llamar noéico, pero suena un poco confuso. Pacto noágico. Dios lo establece con Noé luego del diluvio, cuando ellos desembarcan del arca, Noé y su familia. En ese momento Dios dice lo siguiente en el libro de Génesis capítulo 9, versículos 12 y 13. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo, note por favor, que yo, dice Dios, establezco entre mí y ustedes y todo ser viviente que está con ustedes por siglos perpetuos. Mi arco iris he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Como ustedes podrán ver, Dios después del diluvio entrega el mundo a Noé y a sus descendientes para que lo vuelvan a poblar. Pues como conocemos todos, antes del diluvio había una nutrida cantidad de habitantes en este planeta que perecieron durante el juicio divino. Entonces se hace necesario repoblar el planeta y Dios se lo entrega a Noé y sus 7 familiares, con él 8 que fueron los primeros habitantes del planeta luego del diluvio. Lo cierto es que Dios aquí también coloca algo que es importante, una señal. Y la señal es el arco iris, el sello de Dios a ese pacto. El tercer pacto es el pacto con el patriarca Abraham. Se conoce como pacto abrahámico. Aparece en la Biblia en el libro de Génesis capítulo 15, versículo 18. Dice textualmente la palabra de Dios. En aquel día hizo el Eterno un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Aquí podemos ver a Dios entregándole a Abraham, el patriarca, la tierra. Pero no solamente es esto. Génesis capítulo 17, versículo 10, complementa a esta explicación. Dice Dios, hablando con el patriarca Abraham. Es más, desde el versículo 9, dijo Dios de nuevo a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y ustedes, y su descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre ustedes. Circuncidaréis pues la carne del prepucio, y será pues por señal del pacto entre mí y ustedes. Dios entrega a Abraham 2 cosas, la tierra prometida y el hijo prometido.
Como todos conocemos, Abraham era un hombre de casi 100 años, casado con una mujer estéril. Milagrosamente, Sara concibió y dio a luz a un hijo llamado Isaac. Ese fue el pacto. Dios entrega tierra e hijo prometido. Pero no tuvo que Abraham pactar con Dios, como en este canal televisivo Enlace enseñan y tergiversan en la palabra de Dios. Que el hombre pueda comprar el favor de Dios, comprar la bendición de Dios. Si usted es una mujer estéril y quiere tener un hijo, usted no tiene que darle plata a ningún predicador mentiroso. Usted tiene que confiar en la palabra de Dios, que Dios escucha su oración y le puede responder. Usted no tiene que pagar para recibir el beneficio divino. Vamos al siguiente pacto. Es el pacto con Moisés y con la nación de Israel. Se lo conoce como pacto mosaico. Cuando el pueblo de Israel escapa de la esclavitud en Egipto, llega al monte Sinaí, al Har Sinaí, y en ese momento Dios entrega a la nación de Israel los mandamientos. Y estos mandamientos quedaron registrados en tablas de piedra escritas por el dedo de Dios, inclusive en libros, en rollos, en aquel momento en papiros. Y la señal de ese pacto está en Éxodo capítulo 31, cuando Dios habla acerca de este pacto. Permítame, por favor, Éxodo capítulo 31. Vamos a hablar acerca del día de reposo, entre otras cosas, que es la señal del pacto entre Dios y la nación de Israel. Éxodo 31, verso 12, habló además el Señor a Moisés, diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: en verdad ustedes guardarán mis días de reposo, el sábado, porque señal es entre mí y ustedes por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Señor, que os santifico. Vea usted, el pacto de Dios con Israel está sellado con el sábado. Recapitulo, por favor. El primer pacto es con Adán y con Eva cuando les entrega el mundo. El segundo pacto es con Noé y su familia cuando también les entrega el mundo luego del diluvio, y Dios sella ese pacto con el arco iris en los cielos. El tercer pacto es con Abraham cuando le entrega la tierra prometida y el hijo prometido. Y la señal del pacto es la circuncisión en el pene de todo varón judío. Y el cuarto pacto que estamos viendo aquí es con la nación de Israel, cuando entrega ya no tierra, entrega algo espiritual, entrega mandamientos. Y ese pacto mosaico o sinaítico, como también se lo llama, queda sellado con el día de reposo. Guardar el sábado para el judío es afirmar el pacto hecho con Dios, con la nación de Israel cuando salió de Egipto. El siguiente pacto es el pacto levítico, cuando Dios le entrega a una de las 12 tribus de Israel, en este caso la tribu de Leví, le entrega el sacerdocio de la nación, el honor de servirlo a él. No es que los levitas, tuvieran que llamar por teléfono a un canal televisivo para comprar el derecho de servir a Dios en el tabernáculo, no. Fue la decisión voluntaria de Dios de escoger a una de las 12 tribus para que lo sirvan. Y este pacto, conocido como pacto levítico, está escrito en Levítico capítulo 2, versículo 13. Dice la Escritura lo siguiente: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. ¿Quiénes presentaban las ofrendas a Dios? Los levitas. Y en el momento de presentar las ofrendas a Dios, echaban sal sobre ellas para recordar el pacto, el sello de ese pacto, la garantía de su cumplimiento. Por ello el pacto levítico es un pacto sacerdotal con la tribu encargada del servicio a Dios en el tabernáculo y las ofrendas. El sexto pacto está descrito en el Salmo 89, versículo 3. En este salmo, el Dios eterno y verdadero juramenta al rey David. Escuche bien, juramenta al rey David algo valiosísimo. Dios acá le entrega a David y a sus descendientes el derecho de gobernar sobre Israel por todos los siglos. Pero sobre todo, Dios le entrega a David una noticia maravillosa. Le dice que de sus descendientes se levantará el más grande rey de la nación de Israel, aquel que murió en la cruz, y cruz sobre la cual se escribió esta leyenda: este es el rey de los judíos, el león de la tribu de Judá. Salmo 89, versículo 3, dice: hice pacto con mi escogido, juré a David mi sirviente, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia. La descendencia de David es Yeshua, Jesús, el Mesías. Y edificaré tu trono
por todas las generaciones. Dios le entrega la dinastía real de Israel a David y le juramenta que de sus descendientes se levantará el Mesías, hijo de David, Rey de reyes, Señor de señores, Rey de Israel, Rey del universo, bendito sea su nombre. 6 pactos hasta ahí. Enseguida viene el 7º pacto. Jeremías 31 lo profetiza, versículo 31. Escuchemos lo que el profeta describe a continuación. He aquí vienen días, dice el Eterno, en los cuales haré un nuevo pacto, un nuevo testamento, una nueva alianza con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice. Vea usted que los pactos anteriores también los hizo Dios, no los hace el hombre. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlos de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ya no como la ley en el pacto sinaítico, cuando Dios la escribió en piedras, ahora la escribe en la mente y en el corazón de los que le aman y le sirven. Este pacto queda cumplido y ratificado en Lucas capítulo 22, versículo 20. Y este es el pacto que le interesa a la iglesia, porque es la directa beneficiada del mismo. Lucas capítulo 22, versículo 20, dice la palabra algo maravilloso. Escuche por favor lo que la Escritura declara. Jesús está en la Santa Cena con sus discípulos y declara lo siguiente. De igual manera, después que Jesús hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto, del nuevo testamento, de la nueva alianza, en mi sangre. Tome en cuenta, por favor, en mi sangre, que por muchos se derrama. Quiero que se entienda, por favor, lo siguiente. En este pacto, en el 7º pacto, Dios entrega ya no a Israel, sino al mundo entero, su dádiva, su regalo más maravilloso, a su Hijo. Escrito está en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio, que entregó a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como verán ustedes, estos 7 pactos ya fueron cumplidos. Jesús cumplió con el nuevo pacto. Su sangre derramada en la cruz, en ese altar de madera, entre la tierra cargada de pecado y el cielo lleno de santidad, pone fin a todos los pactos. Cierra el ciclo de los pactos. Por ende, ningún predicador puede, a través de la televisión, decir a sus asistentes, a sus televidentes, que llamen por teléfono para pactar con Dios. Y como están estirando estos estafadores y mentirosos, le dicen a la gente, llame que aquí vamos a colocar su petición sobre el altar. Señoras y señores, no existen más altares, ni se necesitan más altares. Por la simple razón que el último altar, levantado no por el hombre, levantado por el Dios Padre, es la cruz de madera, donde el Hijo de Dios tuvo que morir, derramar su sangre hasta la última gota para poder salvar a los que en él creen. Cuando un predicador dice, llame por teléfono, acá a Enlace o a cualquier medio de comunicación, o cualquier predicador en el púlpito, le dice, coloque sobre este altar de piedra su petición y vamos a orar por usted, está invalidando el sacrificio de la cruz. Está invalidando la obra de Jesús. Está teniendo en poco y en menos el sacrificio del Mesías. Quiere decir entonces que Jesús no salvó a la humanidad, que no llevó todas las maldiciones, enfermedades, pecados y desgracias que aquejan al mundo. Estos predicadores son unos auténticos blasfemos. No se necesitan más altares para presentar sacrificios, porque Jesús presentó ya el más grande y completo de los sacrificios, su propia vida para salvarnos. Así que por favor, deje de creer en estos perversos negociantes de la palabra de Dios. Este canal televisivo, y no lo digo yo, es lo que Jesús mencionó en su palabra de manera contundente en Mateo 21, versículo 13, sin lugar a dudas. Escuche lo que Jesús declaró en Mateo 21, 13. Y les dijo, escrito está, mi casa
casa de oración, de súplica, de petición, no casa de negociantes, de transacción. Dice de oración, no de transacción, no de compra y venta de milagros, no de compra y venta de unción, no de compra y venta de beneficios divinos. No, señores, es de oración, súplica y clamor. Casa de oración será llamada, mas ustedes, y son palabras de Jesús, no mías, mas ustedes la convirtieron en una cueva de ladrones. Mis hermanos, estos predicadores están tergiversando totalmente los conceptos bíblicos. Yo quiero hacer una aclaración. Se ha dicho y se ha enseñado una gran mentira, que el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, es el Dios de pactos, y que hay que pactar con Él, mandando dinero, vendiendo casas, vendiendo automóviles, y entregando el dinero a estos predicadores comerciantes de la fe. Y ellos dicen que Dios es el Dios de pactos. ¿Recuerdan ustedes cómo les dije que significa la palabra pactos en hebreo? Berit. Entérese quién es el verdadero Dios de pactos. Se va a llevar una sorpresa. Jueces 8:33. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, a apartarse de Dios, yendo tras los Baales, los falsos señores, los falsos dioses, y escogieron por Dios a Baal, Berit, el señor de los pactos, un Dios falso, no el Dios verdadero. A Baal Berit, en la Mesopotamia antigua, se le conocía con el nombre también de Beelzebub, el príncipe de las moscas, el rey de los demonios. En pocas palabras, estos predicadores están enseñando doctrina falsa. Tal vez usted pueda decir o arguir lo que estos predicadores en su debido momento trataron de esgrimir como argumento para defenderse de nuestras denuncias bíblicas. No son ataques personales, sino denuncias bíblicas contra estos predicadores falsos. Han utilizado un salmo de la Biblia, preferentemente utilizan el Salmo 50, versículo 5, que supuestamente les da ocasión para salir a engañar al pueblo de Dios con sus mentiras y falsas doctrinas. Estos falsos apóstoles y falsos profetas que salen en Enlace TVN y otros medios de comunicación en distintos países que se dedican a comercializar supuestamente ventas de milagros y de salvación. Salmo 55 dice: juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Entonces dicen, aquí el hombre puede pactar con Dios. Mis amados hermanos, tengo una mala noticia. La Biblia es perfecta en el idioma original, pero las traducciones las hacen los hombres. Por eso es necesario comparar versiones. La Biblia en el idioma original no contradice lo ya dicho. La Biblia no puede contradecirse y no lo hace. La Biblia enseña que Dios hizo 7 pactos y aquí no puede aparecer el hombre pactando con Dios, comprándole un favor a Dios, intentando sobornar a Dios con dinero, con bienes, impresionar a Dios con entrega de bienes. No, mi amigo, escuche bien, la única ofrenda que impresiona al Dios Padre no es tu dinero, no es que te despojes de tu casa, de tu carro. La única ofrenda que impresiona a Dios, el Padre, es la sangre derramada por su Hijo en la cruz. Escuche bien, en el original, el versículo original dice en el hebreo, el idioma en el cual fue escrito este salmo por el rey David: juntadme a mis santos, a los que se sometieron a mi pacto de sacrificio. Por ende, este versículo, en el original, no permite que estos predicadores sonsaquen, tergiversen este versículo para hacer aparecer como que usted puede llamar por teléfono a este canal televisivo y, entre comillas, pactar con Dios. Pero aquí viene algo muy serio que tengo que mencionar, por favor, y entiéndase bien. Después de las fuertes denuncias que hemos venido haciendo sobre este tema de los pactos, estos predicadores han tratado rápidamente, no de disculparse y decir, perdonen por favor, nos hemos equivocado, el hombre no puede pactar con Dios, por ende les vamos a devolver la plata que les hemos quitado, con engaños y artimañas. No, ahora han tratado de voltear el pastel y disimuladamente gambetear, zigzaguear. Y están utilizando otra palabra, la palabra voto. En las últimas maratónicas de Enlace TVN, se ha visto a estos lobos hambrientos y rapaces, micrófono en mano, decir de que usted tiene que hacer un voto ante Dios. Haga voto, hágale un voto a Dios. Quiero explicar concretamente que voto es el sinónimo de promesa. También puede ser entendido como juramento. Pero quiero explicar un poco más acerca de lo que es voto.
es una petición, escuche bien, respetuosa, condicional a la respuesta de Dios, sin exigirle nada a nuestro Creador. Escuche bien. Un ejemplo es proponerle a Dios algo respetuosamente. Señor, si tú sanas a mi hijo, lo entregaré para que te sirva en el ministerio. Si tú haces esto, Señor, podré hacer esto también. En pocas palabras, es una propuesta respetuosa a Dios, basada en una promesa que debe ser cumplida. No son exigencias, no son transacciones, no son negociaciones con Dios, son solicitudes respetuosas. El que tiene la última palabra es Dios, no el hombre. Se le propone a Dios, pero el que dispone es Él. Pero estos predicadores de la red Enlace dan por hecho que Dios tiene que responder a cualquier cosa que el hombre le pida. Señor, hago un voto, pongo $100 y tú me das una casa. Y Dios obligado a entregar la casa. Y la gente se queda esperando que Dios le entregue la casa. Y no pasa nada. Y estos predicadores le dicen, haga un voto, 2, 3, 4 meses, 5 meses, según lo que usted pueda pagar. Imagínese, salvación a plazos. ¿Qué barbaridad es esta? ¿Qué indecencia tan grande de estos predicadores? Que lo repito, como Jesús dice, han hecho una cueva de ladrones. En este caso, este canal de televisión. ¡Qué barbaridad, qué atrocidad! No son negociaciones ni exigencias, son solicitudes respetuosas a nuestro Creador. ¿Dónde aparece la palabra voto por primera vez? En el libro del Génesis, capítulo 28, versículo 19. Escuche, por favor, lo que dice Dios acerca del patriarca Jacob, también llamado Israel. Escuche, por favor, lo siguiente. Versículo 20, perdón. E hizo Jacob voto, diciendo, si fuere, oiga por favor, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere, condicional, pan para comer y vestido para vestir, y si volviere, nuevamente condicional en el lenguaje, y si volviere en paz a la casa de mi padre, entonces recién el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal, note, será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. No es que Jacob primero mandó plata o dio algo, no. Él esperó la respuesta de Dios a su petición. La petición fue condicional. Pero este no es el único caso que se presenta en la palabra de Dios. Primera de Samuel, capítulo 1, describe otro voto, uno de los más conocidos, por cierto, en las historias bíblicas. Me refiero al nacimiento del profeta Samuel, que fue producto de un milagro. Quiero recordar que Samuel fue hijo de Ana, una mujer temerosa de Dios. Esta mujer era una mujer estéril, que anhelaba con todo su corazón llegar a tener un hijo para dedicárselo al servicio del Señor. Ella, en su desesperación, en su anhelo de ser madre, buscó al Eterno e hizo lo siguiente. Versículo 10 inclusive. Ella, hablando de Ana, con amargura de alma, oró al Eterno. Primera de Samuel 1:10. Oró al Eterno y lloró en abundancia e hizo voto diciendo, Señor, Dios de los ejércitos, si te dignares, condicional, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo, varón, yo entonces dependiendo de la respuesta de Dios, si fuera positiva, yo lo dedicaré al Eterno todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Pero no es que Ana tuvo que hacer lo que estos predicadores mentirosos y falaces, falsos apóstoles, falsos profetas, como el señor Jonás González, como Ronnie Chávez, como Cash Luna, como Guillermo Maldonado, y toda la tracalada de mentirosos como Ricardo Rodríguez, falsos profetas, le dicen a la gente, mande su dinero. Si usted es una mujer estéril, haga un voto, mande su dinero y Dios le dará el honor de ser madre.
Esto no fue así. Esto es una barbaridad lo que están haciendo estos predicadores. Aquí vemos a esta mujer que sin dinero, sin bienes, solo con llanto y dolor, anhelo y necesidad, se acercó al Dios misericordioso y bueno, el Dios verdadero, el Dios de Israel. Y Dios le respondió. Conocemos la historia que Dios permitió que esta mujer quede embarazada y nazca uno de los más grandes profetas de la historia, el profeta Samuel. Dios respondió afirmativamente a la petición respetuosa que le hiciera esta mujer. Pero también, amados hermanos, el voto puede ser entendido de dos maneras diferentes. Preste, por favor, mucho cuidado. La primera forma de hacer voto es la siguiente: abstenerse, escuche bien, voluntariamente de hacer algo que sí está permitido. Una persona en la nación de Israel, de cualquiera de las tribus, podía consumir vino, podía beber el fruto de la vid, pero si deseaba hacerse nazareo, el voto del nazareato, el nazareo, esta persona decía: Señor, yo me voy a privar, yo sé que puedo tomar vino, puedo tomar el jugo de la vid, puedo comer uva, pero Señor, por agradarte a ti, voy a dejar de hacerlo. Se abstiene de hacer algo que le está permitido. Y la otra acepción de hacer votos es la siguiente: ofrecer algo a Dios en sacrificio sin estar obligado a hacerlo. Escuche bien, ofrecer algo a Dios en sacrificio sin estar obligado a ello. Un ejemplo: yo vendo una casa de mi propiedad, por decir un ejemplo, una vez más lo digo, agarro ese dinero y digo: Señor, yo quiero regalarlo para que se predique tu palabra y se construya un templo. ¿Quién te lo puede impedir? Nadie. Es de tu propiedad. Y tú voluntariamente, sin estar obligado, nadie te está obligando, de tu corazón lo haces. Se extiende que ningún predicador te está timando para que tú vendas tu casa. Ningún predicador te está embaucando para que vendas tu casa. No. Tú decides: Señor, si me permites vender mi casa, yo voy a entregar este dinero para misioneros, para predicadores, o construir una iglesia, un centro de rehabilitación de drogadictos, etc. Vea usted cuál es el concepto de voto. Pero estos predicadores lo han tergiversado totalmente. Totalmente. Amados hermanos, yo quiero ampliar un poquito más este tema de los votos porque considero muy necesario. Estos predicadores le dicen a la gente: mire, usted tiene que hacer un voto ante Dios. ¿Qué es lo que anhela usted? Yo anhelo una casa con una piscina. Pues bueno, si usted anhela una casa con piscina, haga un voto. Llame ahora, este es el momento. Mande su petición y la vamos a colocar acá sobre el altar. Y enseguida el apóstol va a orar por esa petición para que Dios responda a tu petición. Pero recuerda, no solamente es mandar tu petición. Para que tu petición llegue al cielo y Dios la responda, manda. Ahora, comprométete, haz un voto. Comprométete a pagar en los siguientes 6 meses, por decir $1,000. Y si no tienes $1,000 para 6 meses, en un año, de que ya verán supuestamente los planes de crédito y de pago que estos predicadores en su mente corrupta le andan proponiendo como negocio a la gente. Mire lo que es un voto, no es cualquier cosa. Y en esto yo tengo que hacer una ponderación. La repito una vez más: voto significa promesa, prometerle algo a Dios. Mire, mi hermano, no se meta a prometer a Dios si no está seguro de cumplir. Tenga mucho cuidado, porque en algo sí la Biblia es clara: con Dios no se juega. Escuche lo que dice la palabra de Dios en Proverbios, capítulo 30, versículo 2. Y cuando alguno hiciere voto al Señor, promesa a Dios, o hiciere algo juramentando y ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Escuche bien: cuando haga voto al Señor o juramento, ligando tu alma, amarrando tu alma a esa obligación, no quebrantarás, no violarás tu palabra. Escuche, sino que harás conforme a todo lo que salga de tu boca. Ten cuidado con hacerle promesas a Dios. Mucho cuidado, porque con Dios no se juega. Eso sí, es cierto. Proverbios 20:25, algo contundente, una tremenda advertencia a la gente que está llamando por teléfono a la maratónica. Tenga mucho cuidado.
lazo le es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y luego de hacerlo reflexionar o retractarse. Mire, si usted escucha a estos predicadores y se deja convencer a hacer un lavado cerebral para luego que ellos, de haber predicado tanta mentira, le roben, le engañen, usted tiene que tener mucho cuidado con estos predicadores. No se deje embaucar, no se deje engañar, porque estos predicadores son expertos en hacer lavado cerebral a la gente para que la gente emocionada, ilusionada, esperanzada, ponga la fe en lo que estos predicadores supuestamente están enseñando de parte de Dios. Y la gente, al verse impactada por ese lenguaje sofisticado, por esa convicción que estos detentan o pretenden hacer aparentar, usted termina emocionado entregando sus bienes y corriendo a llamar por teléfono para que sus sueños o peticiones se cumplan. Y luego de comprometerse con ellos, diga, ¿qué hago? Tenga mucho cuidado. No caiga en la trampa de estos predicadores. No se dejen engañar. Por favor, no se dejen embaucar. Porque ellos son expertos en el arte de timar. La Biblia dice algo contundente. Eclesiastés. Escuche lo que la Biblia dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 5. Contundente enseñanza. Escuche bien, por favor, lo que le digo. Voto significa promesa o juramento. ¿Y quiere que le diga algo? Usted no necesita prometerle nada a Dios. Descanse más bien en las promesas que Dios nos hace a nosotros. Dios no necesita que tú le prometas cosas. Dios lo que quiere es que tú creas a sus promesas aquí escritas. Y si Dios quisiera que tú le hagas una promesa, no necesitas poner dinero de por medio, porque los favores de Dios no se venden. Déjeme decirle algo, perdone por favor la dureza de la frase. Dios no es una prostituta callejera que vende sus favores por dinero. Estos predicadores han prostituido la fe, pero el Dios vivo y verdadero es un Dios santo, no una ramera barata que venda favores y beneficios a cambio de dinero, y mucho menos a plazos o pagar a plazos los servicios, entre comillas, que Dios le pueda prestar, o bendiciones que Dios supuestamente le puede hacer llegar cuando usted mande su dinero a estos ministerios falsos. Quiero hacerle una puntualización. Escuche lo que dice Eclesiastés, advertencia de nuestro Dios. Escuche a nuestro Dios, nuestros predicadores, escuche. Cuando fueres a la casa de Dios, o por último cuando enciendas tu televisor, queriendo escuchar palabra de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los tontos. Escuche bien, no se lo digo yo, se lo dice Dios. Tontos, porque no saben que hacen mal. Ustedes están haciendo mal al mirar Enlace TVN y al apoyar estas maratónicas. Ustedes están, escuche bien, fomentando la corrupción espiritual y doctrinal. Están haciendo un daño, ustedes también. La corrupción no solo es del corrupto que pide plata, sino de aquel que la da. Escuche, no te des prisa con tu boca, ni que tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Piense más de 2 veces. A la hora de reaccionar ante las palabras de estos farsantes, comerciantes de la fe. Que tu corazón ni tu boca se apresuren. Detente antes de proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Cállate, guarda silencio. Escuche bien. Versículo 4. Cuando a Dios haces promesa o voto, juramento, no tardes en cumplirlo, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y después no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel, ay, no sé, fue por ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje contra ti a causa de tu voz y después destruya la obra de tus manos? Por favor, esto es muy delicado. Estos predicadores están haciendo que la gente peque contra Dios, porque hay mucha gente que hace promesas. Dice, yo voy a pactar, voy a hacer un voto en la maratónica, voy a mandar mi dinero por 6 meses. Y a los 2 meses te quedas sin trabajo. Y tienes 4 hijos que mantener. ¿Con qué vas a pactar? ¿Con qué vas a cumplir tu voto ante estos predicadores sinvergüenzas que enlazaron tu alma, no con Dios, sino con sus bolsillos?
Y después, cuando tú no puedes hacer el voto y cumplir, pasa un mes, 2 meses, no has podido cumplir, ya te están llamando por teléfono a tu casa. Señora, señor fulano de tal, usted hizo un voto tal fecha, llamó por teléfono a nuestro número telefónico 666-66666. Usted escribió al correo todos@todo.com y se comprometió con nosotros a hacernos llegar su dinero cada mes, tal fecha, y han pasado 2 meses y usted no lo ha hecho. Recuerde, Dios lo va a maldecir si usted no manda su dinero de inmediato. ¡Cuidado! Y usted en ese momento se siente como si hubiera robado al mismísimo Dios. Ve a dónde se están metiendo tantas personas. Y no es que han ofrecido mandar $10. Hay gente que ha ofrecido vender su casa para darle a estos predicadores, vender sus automóviles, vender tal vez hasta lo poco que les queda, con la esperanza de, por ejemplo, obtener la sanidad de un hijo enfermo. Imagínese una madre que, viendo la necesidad de su hijo enfermo al borde de la muerte, con leucemia o con cáncer, y sale un predicador en el ACTBN, cualquier sinvergüenza falso profeta como Casnuna o Maldonado, por ejemplo, Ronnie Chávez, y le dice: haz un voto, Dios va a sanar a tu hijo, lo va a sanar. Pero Dios, para sanarlo, primero espera que tú des, porque más bienaventurado es dar que recibir. Porque si tú siembras, recién cosecharás. Haz un voto, dile a Dios que en 6 meses entregarás tu casa, pero que sane a tu hijo. Y la persona después queda comprometida ante estos predicadores a vender su casa y entregarles el dinero a ellos. Y comienza la gran persecución de estos predicadores, que son como perros, que cuando muerden la presa no la van a soltar hasta devorarla. Y te llaman por teléfono a cada rato, importunan en tu casa, en tu oficina, para que tú les des el ofrecimiento que hiciste, la casa, y después vas a dejar a tus hijos en la calle. Y cuando ese hijo tal vez no se sane, que es lo más probable, porque Dios no tiene por qué respaldar a estos predicadores mentirosos, ¿qué harás sin hijo y sin casa? Reflexiona. Por eso la Biblia te dice aquí que no hagas promesas a la ligera, que te detengas. Vuelvo a leer este versículo. 1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los tontos. Por favor, no seas tonto, no seas tonta, no les creas a estos predicadores falsos, que supuestamente te prometen la unción, la presencia de Dios, la bendición, la prosperidad, el éxito, la sanidad, a cambio de que hagas un voto. Y el voto para ellos es dinero. Nunca, y en los versículos que hemos leído en esta oportunidad, nunca la palabra voto ha estado ligada a que alguien dé primero dinero para recibir algún beneficio de Dios. Jamás. Ana, lo repito, Ana, la madre de Samuel, no mandó su dinero a un predicador para que luego Dios le dé el hijo que tanto anhelaba tener. Por favor, no sean incautos, y aquí como dicen, no sean tontos, no sean necios. Oigan la voz de Dios y no caigan en las redes de estos predicadores. Y digo bien redes, porque Enlace es una red, no televisiva, sino una red infernal que está embaucando y contaminando la doctrina y la vida espiritual del pueblo de Dios. Quiero cerrar con estas palabras. Deuteronomio 23. Hay algo que me parece importante mencionar. Y agradecemos a todos nuestros amigos y hermanos que van a difundir este video a través de YouTube y de los Facebooks y el Twitter. Por favor, coopérennos, porque miles de personas que, ilusionadas por las promesas, por las fantasías que estos predicadores ofrecen, después hacen voto, entregan sus bienes y el milagro no llega. ¿Y sabe qué pasa con esa gente? Se enojan contra Dios, no contra estos predicadores. Se enojan contra Dios, blasfeman contra Dios. Y luego van al mundo y les dicen: no vayan a las iglesias evangélicas porque todos los predicadores son unos ladrones. No, señores. Porque algunos estén engañando no quiere decir que todos estemos en la misma bolsa. Pero por lo mismo, ayuden por favor a que este video corra, que se vuelva viral. Salvemos del engaño a miles de personas que, necesitadas y desconocedoras de la Escritura, corren detrás de las ilusiones de estos mercaderes y vendedores de fantasías. Escuche bien, que han hecho de la gente mercadería barata, como dice la Biblia en 2 de Pedro. Harán mercadería de ustedes, y eso es lo que están haciendo del pueblo de Dios, mercadería. Pero algún día estos predicadores se tendrán que parar delante del Dios del cielo y responder por sus palabras, porque Jesucristo dijo: en aquella hora van a dar cuenta de cada palabra ociosa que haya salido de sus bocas, y cuánto más cuando tomaron el nombre de Dios en vano. La Escritura dice claramente: no tomarás el nombre de Dios en vano.
porque Dios no dará por inocente al culpable. Y estos predicadores están usando el nombre de Dios, usando el nombre de Jesús, y tergiversando su palabra para beneficiarse económicamente. Mis amados hermanos, la Biblia dice en Deuteronomio capítulo 23, algo que me parece contundente, verso 21, cuando hagas voto al Señor tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Dios de ti, y será para ti pecado. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo cumplirás, conforme a lo que prometiste al Señor tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Así que, por favor, absténgase de prometer para abstenerse de pecar. El que mucho habla, mucho peca. Y a boca cerrada no entran moscas, dice una frase popular. Así que mejor cállese y no haga votos ni promesas a Dios. Más bien, dependamos de las preciosas promesas que Dios nos hace en su palabra. Escuche lo que escribió el apóstol Pedro en su palabra, en la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1. Escuche esto, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Escuche, por favor, esta palabra. A ti, amigo, que nos estás mirando a través del internet. Por favor, escucha esta promesa de Dios. De tu Dios, que es fiel y verdadero, que cumplirá lo que Él promete. Escuche lo que dice. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel, es decir, de Jesucristo, que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegarais a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hermano, aquí la palabra de Dios dice que Dios nos hizo, escucha bien, Dios nos hizo, escucha, preciosas y grandísimas promesas. Si tú estás enfermo o enfermo, no necesitas mandar tu dinero a Enlace TVN. Necesitas creer en la promesa de Isaías 53, que por sus llagas fuimos sanados, que por el sacrificio de Jesús hay sanidad gratuita para ti. Amados hermanos, esta es una advertencia para ustedes también. Escuchen, si ustedes creen que pueden impresionar a Dios con dinero, con ofrendas, devotos, pactos o como quiera que estos predicadores les piden, y ustedes piensan que con eso van a obtener el favor de Dios, ustedes están en un gravísimo pecado. Esto mismo le ocurrió a un hombre llamado Simón, que era un brujo, era un mago, que al ver que el Espíritu Santo se derramaba en medio del pueblo, él codició, quiso obtener el mismo poder que tenían los apóstoles de la Biblia. Y mire lo que este hombre propuso para tener lo mismo que los hombres de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 18, inclusive desde el 17. Entonces los apóstoles imponían las manos y la gente recibía el Espíritu Santo. Cuando vio Simón eso, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo este hombre? Dijo, voy a ofrecer dinero, así yo también voy a tener el mismo poder que ellos. Entonces, diciendo Simón el mago, declaró, versículo 19, denme también a mí este mismo poder, para que a cualquiera a quien yo le imponga las manos, reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro se dio la vuelta y le dijo, lo mismo que te dice Dios a ti, que crees que con tu dinero vas a comprar el favor de Dios, el milagro, la sanidad. Escucha bien, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el regalo de Dios, obtenido por Jesús en la cruz, se obtiene con dinero. Tu dinero perezca contigo. Culpable de esta apostasía, culpable de este engaño, no solamente son los predicadores de Enlace, sino usted que cae en la trampa. Se lo estoy dejando claro. Usted no es menos culpable que estos predicadores, porque usted cree que con dinero puede obtener el don de Dios. ¿Y sabe qué es lo grave de este asunto? Escuche lo que dijo Pedro en el versículo 21. Tú no tienes, escucha bien, parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón, escuche bien, amigo televidente, que confía en las predicaciones de Enlace TVN, tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado
el pensamiento de tu corazón, porque en hiel y amargura y en prisión de maldad veo que estás. Amados hermanos, escuchen por favor esta preciosa palabra de Dios. Isaías 55, por favor, márquenla en grande cuando ustedes tengan una necesidad, un anhelo, un deseo. Isaías 55, verso 1 dice: a los sedientos vengan a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad a mí vuestro oído y venid a mí, dice el Señor, y vivirá vuestra alma. Y haré con ustedes un pacto eterno, las misericordias firmes a David. Escuche bien, por favor, vengan a mí, dice el Señor, los que no tienen dinero. Vengan y compren sin dinero. Si usted tiene una necesidad, no necesita tener dinero en el bolsillo para adquirir el favor de Dios. Imagínese entonces los mendigos de la calle, que no tienen ni un centavo en el bolsillo. ¿Cómo podrían pedir un favor de Dios? Mis hermanos, el rico como el pobre y el mendigo son iguales ante Dios. Ninguno de los tres necesita dinero para comprar a Dios, porque Jesucristo lo pagó todo en la cruz. Con su sangre bendita, te da la bendición, la unción, la sanidad, el milagro, la protección. No necesitas mandar dinero a estos lobos vestidos de oveja. Por favor, haz como dice la Escritura, Isaías 55:1. Los que no tienen dinero, vengan, compren, coman. Vengan, compren, sin dinero, sin precio, gratuitamente. Y quiero cerrar con algo que me parece también necesario aclarar. Utilizan otro término para quitarte, arrebatarte bienes a cambio de supuestos milagros y bendiciones. Es la palabra semilla. Manda tu semilla, comprométete, manda tu semilla para poder cosechar. Jesucristo dijo algo importante. Lucas 8:11. Es pues esta la parábola, dice Jesús. La semilla es la palabra de Dios, hablando en la parábola del sembrador. Jesucristo explica la parábola del sembrador y dice aquí que la semilla es la palabra de Dios, no tu billete. Definitivamente, amados hermanos, la fe mueve montañas, pero en enlace, la fe mueve millones de dólares recaudados de una manera injusta, tergiversando la palabra de Dios. Mis amados hermanos, he querido con todo el corazón hacer llegar esta aclaración. Recuerde, no hay pactos con Dios. Usted no puede comprar a Dios. Y segundo, por favor, no se meta a hacer votos, no se meta a hacer promesas a Dios. Descansemos en las maravillosas promesas que Dios nos hizo por medio de Cristo Jesús y que hoy se cumplen, porque esta palabra es viva y verdadera. Y las promesas de Dios son en Él sí, amén. Mis amigos, por favor, y recuerden lo que les voy a decir a continuación. Cuídense de estos predicadores de Enlace TVN. En segundos nada más verán una declaración del director de Enlace TVN, Jonás González Jr. Escuche lo que este hombre dice a continuación y verá que lo único que quieren ellos es tu dinero. Tú no les importas, les importa tu plata. Esto ha sido Historia del Futuro desde La Paz, Bolivia. Gracias, bendiciones. Primero el dinero, después las cosas. Eso es una ley aquí en Enlace. Dinero primero, cosas después. Dinero primero, cosas después. Pero cuando la gente quiere las cosas primero y el dinero después, se meten en problemas. Cuando se abra el cielo, paga y paga y paga. Y después vas a tener esa libertad financiera. Primero el dinero, después las cosas. Eso es una ley aquí en Enlace. Fundador del Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia.
Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv, porque para Dios el futuro es historia.